¿Qué pasaría si una sola ceja valiera más que una casa? O una sonrisa asegurada por más de lo que la mayoría de los actores gana en una vida. Detrás de cámaras, los estudios silenciosamente contrataban pólizas de seguro asombrosas para sus estrellas más rentables, cubriendo desde la sonrisa de $1 millón de Marilyn Monroe hasta los pies de bailarina de Ginger Rogers e incluso la nariz célebremente bulbosa de W.C. Fields. Estamos entrando en un capítulo extraño, pero muy real, de la historia de Hollywood. Las pólizas de seguro extrañas, extravagantes y a menudo hilarantes que convirtieron las características humanas en activos financieros. Marilyn Monroe, una sonrisa de $1 millón. Pocas imágenes capturan la esencia de Hollywood en los años 1950 como la radiante sonrisa de Marilyn Monroe. Nacida como Norma Jean Mortenson en 1926, evolucionó de ser una modelo tímida a convertirse en el símbolo sexual más perdurable del mundo. Para cuando protagonizó La Comezón del séptimo año en 1955, su radiante sonrisa se había convertido en su marca registrada, un activo deslumbrante tan valioso que su estudio aseguró una póliza de seguro de $1 millón contra cualquier daño en sus dientes o labios. Esta póliza no era un proyecto de vanidad. Los aseguradores requerían que Monroe se sometiera a exámenes dentales regulares y proporcionara registros fotográficos detallados para establecer una imagen impecable previa, ya fuera un incisivo astillado por un pequeño percance o un brote de herpes labial severo. Cualquier desviación de su sonrisa documentada habría activado el pago. En una era anterior a la tecnología de mejora de imagen, su sonrisa impecable era crucial para vender revistas, postales y entradas de cine en todo el mundo. Detrás del glamour, Monroe enfrentaba agotadoras sesiones de maquillaje que incluían capas de lápiz labial vibrante y moldes dentales elaborados diseñados para primeros planos. La póliza no solo compensó por posibles retrasos en la producción, sino que también sirvió como testimonio de cómo el sistema de estudios trataba cada rasgo físico como una mercancía. Aunque la vida personal de Monroe era a menudo tumultuosa, el seguro sobre su sonrisa subrayaba la naturaleza calculada del estrellato en el Hollywood clásico. Era un recordatorio concreto de que detrás de cada sonrisa encantadora había un acuerdo comercial con un enfoque en el resultado financiero. La póliza del $1 millón para la sonrisa de Monroe se convirtió en un símbolo de cómo la belleza era meticulosamente empaquetada, protegida y comercializada, una práctica que se convertiría en un sello distintivo de una industria construida sobre la promesa de un encanto eterno. Elizabeth Taylor, protegiendo una colección de joyas de $50 millones. La pasión de Elizabeth Taylor por las gemas era legendaria. Para los años 60, su extraordinaria colección, anclada por el impresionante diamante Krupp de 33,19 quilates y más tarde por el récord del diamante Taylor Burton de 69,42 quilates, se convirtió en un espectáculo deslumbrante. Reconociendo el inmenso valor financiero y sentimental de estas joyas, las aseguradoras colocaron una asombrosa valoración de $50 millones en toda su colección, cubriendo robo, pérdida e incluso daños. Las primas anuales se dispararon hasta el territorio de las 6 cifras, reflejando los altos riesgos involucrados en la protección de tesoros tan invaluables. La fascinación de Taylor por los diamantes desde la infancia era evidente, pero fueron sus matrimonios de alto perfil con figuras como Mike Dodd y Richard Burton los que llevaron su colección al centro de atención. Después de la trágica muerte de Todd en 1958, Taylor heredó el diamante Krupp, una pieza que inmediatamente requirió seguro. Para cuando Burton le regaló el colosal diamante Taylor Burton en 1969, ya existía un protocolo estricto. Cada exhibición pública de las joyas, desde muestras privadas hasta deslumbrantes eventos en la alfombra roja, requería notificación previa y revisiones de seguridad in situ para prevenir cualquier percance. Se realizaron tasaciones minuciosas por parte de destacados gemólogos y los registros de seguridad, las 24 horas del día mantenidos por el personal de Taylor, aseguraron que cada pieza deslumbrante fuera monitoreada continuamente. Más allá de la simple protección, estas pólizas simbolizaban el estatus de Taylor como realeza de Hollywood. En una era en la que las celebridades eran objeto de constante escrutinio público, el seguro sobre sus joyas servía como una poderosa declaración de riqueza y reinvención artística. El deslumbrante legado de Taylor está así entrelazado con un mundo donde incluso los activos más delicados y queridos se trataban como inversiones estratégicas, consolidando su reputación como la diva definitiva de la pantalla de plata. Audrey Hepburn, piernas aseguradas por $1.500.000. Las piernas de Audrey Hepburn eran más que solo un medio de locomoción. Eran el elegante instrumento que la llevaba desde los refinados estudios de ballet de Ámsterdam hasta los grandes escenarios de Hollywood.
Conocida por su exquisita elegancia y encanto innegable, las piernas de Hepburn se convirtieron en su sello distintivo, tan integrales a sus actuaciones que en 1955 Paramount Pictures decidió asegurar una póliza de $1.500.000 en ellas. Ajustado por inflación, esta suma equivaldría a más de 15 millones de dólares hoy, un claro testimonio de cuán valorados eran sus activos físicos. Las aseguradoras no estaban tomando riesgos. Mandaron evaluaciones físicas semestrales por los principales especialistas en ortopedia, quienes registraban meticulosamente su tono muscular, salud articular y condición física general. Las películas de archivo que documentaban sus movimientos gráciles servían como puntos de referencia para rastrear cualquier posible declive, ya fuera un esguince, una fractura o un episodio de tendinitis. Incluso la más mínima lesión que pudiera retrasar sus secuencias de baile o rodajes en exteriores estaba cubierta por esta póliza. La carrera de Hepburn, definida por películas como Cara de Ángel en 1957, se construyó sobre su capacidad para cautivar al público con cada paso que daba por las calles adoquinadas de París o los sofisticados salones de baile de Nueva York. Detrás de las escenas, soportaba innumerables horas en tacones altos y delicadas medias de seda, cada paso una mezcla de arte y riesgo. Esta póliza no solo ofrecía protección financiera contra paradas inesperadas de producción, sino que también destacaba la perspectiva de la época de las estrellas como inversiones vivas. Las piernas aseguradas de Hepburn se convirtieron en una metáfora de los altos riesgos del arte escénico, donde cada pirueta estaba meticulosamente protegida para asegurar que el espectáculo siempre pudiera continuar. Clark Gable, una voz que vale $1 millón. Clark Gable, coronado como el rey de Hollywood en 1934 cuando Metro-Goldwyn-Mayer lo contrató con un acuerdo revolucionario, poseía una voz de barítono que resonaba tan profundamente fuera de la pantalla como en sus películas. Para 1940, reconociendo que su voz era central para su atractivo magnético, MGM financió una póliza de seguro de $1 millón, específicamente para sus cuerdas vocales. Esta póliza fue diseñada para cubrir cualquier contratiempo, desde lesiones en la garganta y laringitis hasta accidentes que pudieran dañar permanentemente su caja de voz. Para asegurar que el preciado instrumento vocal de Gable permaneciera en óptimas condiciones, los aseguradores impusieron requisitos estrictos. Las consultas regulares con entrenadores vocales y otorrinolaringólogos eran obligatorias, y se mantenían grabaciones detalladas para servir como huella acústica de su estado previo a cualquier lesión. La póliza era particularmente crucial durante los rodajes al aire libre, como en los westerns, donde el polvo y el humo representaban riesgos reales. Si Gable perdiera incluso unos pocos semitonos de su distintivo rango, la compensación ayudaría a cubrir los costos asociados con la pérdida de compromisos cinematográficos y radiales. La voz de Gable no era solo una herramienta para entregar diálogos, era el corazón de su imperio multimedia. Su voz adornaba programas de radio lucrativos y apariciones públicas, con los estudios capitalizando su calidad distintiva al lanzar grabaciones en fonógrafo de sus lecturas dramáticas. Durante su servicio en las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, la póliza se extendió para cubrir sus actuaciones destinadas a elevar la moral de las tropas. De esta manera, su voz asegurada se convirtió en un pilar de su legado perdurable, asegurando que el encanto de su presencia vocal nunca flaqueara, incluso frente a la adversidad. Gary Cooper, la barbilla de $75.000. Gary Cooper, célebre por su aspecto varonil y presencia estoica en películas como High Noon en 1952, era un hombre cuya mandíbula cuadrada se había convertido en tan icónica como toda su persona. Reconociendo el poder de marketing de ese mentón esculpido, el contrato de Cooper con Samuel Goldwyn Productions en 1941 incluyó astutamente una póliza de seguro de $75.000 dedicada exclusivamente a proteger su mandíbula. En una época en que cada rasgo físico era examinado por su impacto en pantalla, incluso un pequeño defecto en su mentón podría haber afectado su atractivo. Para mantener la condición asegurada de su mandíbula, los aseguradores médicos exigían radiografías dentales regulares y fotografías detalladas del perfil facial para documentar su estructura precisa. La póliza era meticulosamente específica. Cualquier fractura, infección o incluso una ligera alteración cosmética activaría un pago diseñado para cubrir el costo de volver a filmar y los patrocinios perdidos. Cooper era conocido por realizar muchas de sus propias acrobacias, desde montar a caballo en terrenos difíciles hasta participar en peleas de bar, cada una representando un riesgo real para ese mentón icónico. Más que una simple parte de su rostro, el mentón de Cooper encarnaba la determinación silenciosa y la resolución que lo convertían en una figura querida en la pantalla. En primeros planos, la línea firme de su mandíbula transmitía un sentido de heroísmo robusto y profundidad emocional que se volvió sinónimo de sus papeles cinematográficos.
Esta política única subrayaba una era en la que Hollywood trataba incluso los rasgos faciales más singulares como inversiones estratégicas, asegurando que cada perfil icónico permaneciera inmaculado para los millones que los admiraban. Bette Davis. Cejas aseguradas por $50,000. En el vibrante mundo de Hollywood de la década de 1930, pocas características eran tan llamativas e inmediatamente reconocibles como las cejas perfectamente esculpidas de Bette Davis. Antes de la era de las tendencias modernas de belleza y maquillaje digital, las cejas arqueadas y atrevidas de Davis, meticulosamente depiladas y pintadas a la perfección, se convirtieron en una marca visual que definió su intensa presencia en pantalla. Tras su actuación destacada en Jezebel en 1938, Davis negoció una inusual pero innovadora póliza de seguro de $50,000 específicamente para cubrir sus cejas. La póliza era tan meticulosa como novedosa. Los aseguradores requerían que Davis enviara fotografías semanales, acompañadas de inspecciones periódicas en persona, realizadas por cosmetólogas especialmente aprobadas para esta tarea. Se llevaban registros detallados que anotaban cada sesión de forma de cejas con precisión, desde la curvatura exacta lograda hasta el pigmento específico utilizado. Los maquilladores que trabajaban en películas como Dark Victory en 1939 llevaban moldes de respaldo para asegurar que sus cejas permanecieran consistentes, incluso bajo las luces de estudio más duras. Para Davis, sus cejas eran mucho más que una simple característica cosmética. Eran una herramienta de narración. En tomas de primer plano, un arco sutil o un ligero cambio en la expresión podía transmitir 1000 palabras, enmarcando sus ojos y aportando una intensidad que se convirtió en su sello distintivo. Esta póliza de seguro era emblemática de una era en la que los estudios trataban cada aspecto de la apariencia de un actor como un valioso activo, uno que necesitaba protección cuidadosa. Incluso décadas después, los estilistas de cejas e historiadores de Hollywood señalan la póliza de Davis como un ejemplo temprano del enfoque innovador de la industria para la gestión de riesgos, donde el arte se encontró con el comercio de las formas más inesperadas. James Dean, manos aseguradas por $1 millón. Cuando James Dean irrumpió en la escena con Rebelde sin causa en 1955, sus manos expresivas y ágiles se convirtieron rápidamente en símbolos de la rebeldía juvenil y la emoción intensa. Sus gestos, ya sea temblando de angustia, apretando en desafío o acariciando suavemente un volante, hablaban más fuerte que las palabras y eran centrales para su personaje en pantalla. Reconociendo el inmenso valor de esas manos, el estudio de Dean dio una póliza de seguro que las valoraba en $1 millón. Para proteger este activo vital, la póliza exigía que Dean se sometiera a evaluaciones mensuales por médicos especializados en manos. Se mantenían registros detallados para documentar el rango de movimiento, la condición de la piel y la salud general de sus manos. La póliza estaba diseñada para cubrir incluso las lesiones más pequeñas, ya sea un corte, un esguince o una distensión de tendón, cualquier cosa que pudiera poner en peligro su habilidad para realizar gestos complejos frente a la cámara. Cuando filmaba escenas de conducción peligrosas o realizaba acrobacias que ponían en riesgo su integridad, se exigía rigurosamente el uso de guantes protectores y protocolos de seguridad en el set. Los fotógrafos y fotoperiodistas capturaban cada movimiento sutil de sus manos, convirtiéndolos en imágenes emblemáticas de un espíritu rebelde. Incluso fuera del set, la bien documentada pasión de Dean por montar motocicletas y participar en hazañas temerarias representaba suficiente riesgo para justificar tal póliza. Aunque su vida fue trágicamente truncada en 1955, el seguro sobre sus manos sigue siendo una vívida ilustración de cómo Hollywood mercantilizaba incluso los activos físicos más pequeños. Esta política sentó un precedente de que las herramientas de actuación, ya sean manos, voces o sonrisas, eran parte integral del valor de mercado de una estrella, asegurando que cada gesto expresivo estuviera siempre protegido por el negocio del estrellato. Ginger Rogers, pies asegurados por $1,500,000. Mucho antes de que el dicho Ginger Rogers hizo todo lo que Fred Astaire hizo, hacia atrás y con tacones, se convirtiera en parte del folclore de Hollywood, los pies de la legendaria bailarina ya eran reconocidos como instrumentos de magia y precisión. En 1940, después de una serie de éxitos musicales triunfantes, Rogers y RKO Pictures llegaron a un acuerdo para asegurar sus pies por $1,500,000. Esta póliza fue elaborada para proteger contra los riesgos inevitables, que venían con una carrera basada en rutinas de baile que requerían una precisión impecable y una resistencia incansable. Bajo esta póliza, Rogers se sometía a evaluaciones podiátricas quincenales para monitorear la condición de sus pies. Las grabaciones en video de sus rutinas de baile se archivaron como referencia para la agilidad y articulación. Cada paso de claqué, deslizamiento y giro intricado se documentó con vívido detalle. Ya sea en las amplias escaleras de Swing Time en 1936 o en medio de los lujosos salones de Shall We Dance
en 1937, sus pies debían cumplir con los más altos estándares de rendimiento. Para proteger aún más su activo más valioso, Rogers usaba zapatos de baile a medida con discreto acolchado protector durante los ensayos y las actuaciones en el set. La póliza de seguro garantizaba que si ocurría una lesión grave, un dedo roto, un esguince de tobillo o cualquier otro contratiempo, el costo de las facturas médicas, la pérdida de ingresos e incluso volver a filmar secuencias de baile complejas estarían cubiertos. Más que una simple protección práctica, esta póliza simbolizaba las altas apuestas del rendimiento en vivo en una industria donde el arte físico era la moneda del éxito. Los pies asegurados de Rogers se convirtieron en una metáfora poderosa de la intensa disciplina física requerida en las extravagancias musicales de Hollywood, encapsulando tanto la belleza como la vulnerabilidad del oficio del bailarín. W.C. Fields, nariz asegurada por $50,000. En el ámbito de la comedia clásica, pocas características fueron tan instantáneamente reconocibles como la nariz bulbosa de W.C. Fields. Para 1941, tras el éxito de su éxito cómico, The Bank Deck, Fields abrazó la absurdidad de su propia imagen al contratar una póliza de seguro de $50,000 en su nariz. Esto no fue simplemente un peculiar truco publicitario, era una medida práctica para proteger el activo físico que definía su persona. Los suscriptores de la póliza exigieron documentación rigurosa. Se requirió que Fields presentara registros médicos detallados para confirmar que su estructura nasal estaba libre de pólipos o problemas crónicos de sinusitis. También se tomaban fotografías regularmente para documentar el perfil perfecto de su nariz, asegurándose de que cualquier desviación de su forma distintiva desencadenaría un pago. En muchos rodajes, incluso se implementaron medidas de seguridad. A Fields a veces se le proporcionaban protectores nasales en el set durante escenas cómicas físicas, donde las colisiones o caídas eran una posibilidad real. La nariz de Fields no era solo un rasgo facial, era un elemento crítico de su sincronización cómica. En cada primer plano, sus proporciones exageradas añadían una capa de humor que hacía sus chistes aún más memorables. Sus movimientos nasales y expresiones cómicas se convirtieron en una parte integral de la tradición del vaudeville que tanto amaba, y la póliza de seguro era un testimonio de que la industria comprendía que incluso las características más inusuales podían tener valor económico. Hoy, la historia de la nariz asegurada de Fields perdura como una encantadora reliquia del enfoque inventivo de Hollywood hacia la gestión de riesgos, una historia que sigue recordando a las audiencias que en el mundo de la comedia clásica, incluso los detalles más peculiares, valen la pena proteger. Mae West, busto asegurado por $75,000. Mae West rompió todas las reglas en una industria obsesionada con las convenciones. Conocida por su audaz personaje en pantalla y su celebración sin disculpas de la sensualidad, West fue noticia no solo por sus actuaciones, sino también por sus hábiles maniobras comerciales. En 1937, después de deslumbrar al público en películas anteriores al código, West dio un paso audaz al asegurar su busto por $75,000. Esta póliza fue un movimiento calculado, diseñado para proteger lo que era, indiscutiblemente, su característica más célebre, una que se había convertido en sinónimo tanto de su poder estelar como de su atractivo iconoclasta. Para hacer cumplir esta póliza, los aseguradores requerían exámenes médicos regulares para confirmar que su busto mantenía medidas y forma consistentes. La documentación fotográfica detallada también era parte de la rutina, asegurando que cualquier cambio, ya sea por fluctuación natural o por un percance en el set, fuera anotado. Los trajes de West fueron diseñados a medida no solo para acentuar sus curvas, sino también para proporcionar estructuras de soporte ocultas. Estos ayudaban a prevenir posibles lesiones o problemas de vestuario durante escenas físicamente exigentes, riesgos que la póliza estaba diseñada para cubrir. En el set, West actuaba con una intensidad que desafiaba las estrictas restricciones del sistema de estudio dominado por hombres. Ya sea entregando diálogos atrevidos en She Done Him Wrong en 1933 o ejecutando pausas de baile espontáneas en I'm No Angel en 1933, ella aprovechó su activo asegurado como una declaración tanto personal como profesional. La póliza, además de servir una función pragmática, también generó publicidad, alimentando titulares que mejoraron el atractivo de taquilla de su película. En una industria donde la audacia en sí misma era un boleto al éxito, el seguro de busto de $75,000 de West sigue siendo un emblema de una época en que Hollywood transformó el atractivo físico en una mercancía asegurada y comercializable. Frank Sinatra, voz asegurada por $5 millones. La voz de Frank Sinatra era un instrumento que definió una generación, encantando al público con su tono suave y aterciopelado. A principios de la década de 1950, cuando Sinatra estaba consolidando su estatus como un ícono multifacético, su estudio reconoció que sus cuerdas vocales no eran simplemente una herramienta para cantar, eran un activo crítico digno de protección.
En un movimiento audaz, se contrató una póliza de seguro de $5 millones sobre su voz, asegurando que cualquier daño por infecciones de garganta, esfuerzo vocal u otras circunstancias imprevistas no silenciaría al legendario cantante. Para mantener este valioso activo, la póliza de seguro de Sinatra exigía consultas regulares con renombrados entrenadores vocales y otorrinolaringólogos. Se archivaron grabaciones de audio detalladas para capturar todo el rango y timbre de su voz, creando una línea de base contra la cual se pudiera medir cualquier cambio. Cuando Sinatra emprendía sus famosas y agotadoras giras y actuaba en íntimos clubes nocturnos de descanso, residencias. Un equipo médico dedicado estaba de guardia para administrar tratamientos inmediatos, ya sea inhalación de vapor o un periodo de descanso prescrito para prevenir cualquier daño a largo plazo. La voz de Sinatra no era solo un medio para la expresión musical, era el centro de toda su marca. Impulsaba las transmisiones de radio, daba gravedad a sus papeles cinematográficos y se convertía en el pilar de lucrativos contratos discográficos. Durante los años cruciales de regreso de 1953 a 1954, el seguro vocal tranquilizó tanto a los inversores como a los fanáticos de que nada comprometería el sonido, que había llegado a simbolizar el espíritu de la América de posguerra. En un negocio donde una nota perdida podría traducirse en millones de dólares en ingresos perdidos, la póliza de voz de $5 millones de Sinatra ejemplificaba el lado pragmático del estrellato, asegurando que los tonos aterciopelados que cautivaron a millones nunca serían silenciados. Burt Lancaster, brazos asegurados por $1 millón. El magnetismo en pantalla de Burt Lancaster se definía no solo por su encanto rudo, sino por la fuerza misma de sus brazos. Conocido por realizar muchas de sus propias acrobacias y secuencias físicas, los brazos musculosos de Lancaster eran indispensables para su imagen como estrella de acción. Después de su papel revelación en The Killers en 1946, Lancaster y su estudio aseguraron una póliza de seguro de $1 millón en sus brazos para protegerse contra cualquier lesión que pudiera obstaculizar su rendimiento físico. Esta póliza requería que Lancaster se sometiera a evaluaciones ortopédicas semestrales, con registros fotográficos detallados tomados para capturar la definición muscular y la condición general de sus brazos. Dado que Lancaster realizaba sus propias escenas de lucha y ejecutaba peligrosas escaladas al borde del precipicio, el riesgo era muy real. Se implementaron medidas de protección en el set, que iban desde acolchados discretos hasta una cuidadosa coreografía de acrobacias para minimizar el riesgo de esguinces, laceraciones o fracturas. La póliza estaba diseñada para cubrir cualquier lesión que pudiera obligar a un retraso en la filmación o resultar en la necesidad de costosos rerodajes. Los brazos de Lancaster eran más que solo músculos. Eran un símbolo visual de fuerza cruda y auténtica. En fotografías promocionales y portadas de revistas, sus bíceps se convirtieron en el ejemplo del poder físico en una era antes de los efectos generados por computadora. La política de los brazos subrayaba el compromiso de Hollywood con la fisicidad genuina, incluso mientras la industria se movía lentamente hacia acrobacias más asistidas tecnológicamente. También ilustró una tendencia más amplia, la transformación de atributos humanos en activos cuantificables y asegurables. Una práctica que sigue siendo un capítulo fascinante en los anales de la historia cinematográfica. Alfred Hitchcock, suspenso asegurado, una leyenda de estudio. En un mundo que valoraba los activos tangibles, el legendario cineasta Alfred Hitchcock logró difuminar las líneas entre el mito y la realidad. Conocido como el maestro del suspenso, la capacidad de Hitchcock para mantener a las audiencias al borde de sus asientos se convirtió en su atributo más preciado. Se rumoreaba que, tras el tremendo éxito de películas como La ventana indiscreta en 1954 y Vértigo en 1958, las historias que circulaban en su estudio afirmaban que había sacado una póliza de seguro sobre su habilidad para crear suspense, supuestamente valorada en $500,000. Aunque no existe ninguna póliza formal en los registros, esta historia se difundió como pólvora a través de revistas de fans y dossiers de prensa, capturando la imaginación del público. La leyenda fue reforzada por entrevistas con contadores del estudio que relataban humorísticamente primas por capacidad creativa y por el propio Hitchcock, que nunca negó completamente el mito. La historia fue un golpe maestro de autopromoción, un reconocimiento juguetón de que en Hollywood incluso los talentos intangibles podían ser comercializados. La idea de que el suspenso en sí mismo, una cualidad esquiva, casi mágica, pudiera estar asegurado, resonó en una industria donde cada riesgo creativo se medía en dólares y centavos. Existiera o no realmente la póliza, el mito de la imaginación asegurada de Hitchcock perdura como un testimonio del genio creativo que hizo que sus películas fueran inolvidables. Nos recuerda que detrás de cada giro argumental cuidadosamente construido y cada momento que acelera el corazón había una mezcla calculada de arte y negocio, donde incluso lo intangible estaba sujeto al escrutinio de la gestión de riesgos. De esta manera, el legado de Hitchcock trata tanto del arte de hacer cine
como de la audacia de asegurar lo inasegurable. Walt Disney, imaginación asegurada, mito y marketing. Walt Disney era conocido por su creatividad ilimitada, una cualidad que transformó un pequeño estudio de animación en un imperio del entretenimiento. A medida que su influencia se expandía desde cortometrajes animados hasta parques temáticos de gran escala y éxitos de taquilla, empezaron a circular rumores juguetones de que Disney había contratado una póliza de seguro sobre su propia imaginación, supuestamente valuada en $1.000.000. Aunque no existe ninguna póliza concreta en ningún registro oficial, el mito rápidamente se convirtió primer fragmento del folclore del estudio que difumina las líneas entre la estrategia corporativa y la narración. En la década de 1960, comunicados de prensa y memorandos internos en Disney Studios hablaban con humor sobre primas de ideación creativa y revistas especializadas publicaban editoriales escépticas pero fascinadas debatiendo si la inestimable chispa de creatividad podría alguna vez ser cuantificada. Los empleados recordaban discusiones humorísticas sobre asegurar la magia detrás de personajes como Mickey Mouse o incluso el atractivo espeluznante de la mansión embrujada. El mito sirvió como una brillante pieza de marketing, reforzando la idea de que el mayor activo de Disney no era un objeto tangible, sino la capacidad intangible de soñar. Aunque la realidad de la póliza sigue sin verificarse, la historia del seguro de la imaginación subraya una verdad fundamental. En el mundo de Disney, la creatividad se trataba como la mercancía más valiosa de todas. No era solo una estrategia de marketing ingeniosa, era un gesto simbólico que encapsulaba el espíritu de un estudio que creía en el poder de los sueños. Hoy, el mito perdura como un encantador recordatorio de que a veces, la mejor protección no se encuentra en contratos de papel, sino en la infinita capacidad de imaginar y crear. Pólizas de seguro contra abducciones extraterrestres desde $10,000 hasta $10 millones. En los años 1950, cuando los avistamientos de ovnis y encuentros extraterrestres cautivaron la imaginación del público, algunos aseguradores atrevidos decidieron aprovechar el fenómeno ofreciendo pólizas de secuestro alienígena que iban desde $10,000 por cláusulas básicas de retorno del cuerpo hasta pagos multimillonarios, por lo que se describía como un cautiverio extraterrestre prolongado. Estas pólizas eran tan extrañas como innovadoras. Los solicitantes debían presentar declaraciones juradas detalladas describiendo sus supuestas experiencias con ovnis, completas con evaluaciones psiquiátricas y declaraciones de testigos corroborantes. Las primas variaban enormemente. Los individuos jóvenes y saludables generalmente pagaban tarifas modestas, mientras que aquellos que afirmaban haber estado en contacto con extraterrestres podían enfrentarse a costos anuales que rondaban las 6 cifras. Las políticas a menudo incluían cláusulas que excluían la cobertura para abducciones que ocurrían en ciertas áreas de alto riesgo, como dentro de un radio de 3 millas de instalaciones militares o durante días específicos de la semana, reflejando los intentos de los aseguradores de mitigar el riesgo ante informes generalizados de sucesos extraños. Incluso hubo casos documentados donde un titular de póliza en Texas en 1978 recibió un pago de $25,000 después de presentar Polaroids borrosas y una línea de tiempo notariada que detallaba una desaparición de 6 horas atribuida a un encuentro con extraterrestres. Aunque muchos ven hoy en día estas pólizas como simples curiosidades o artículos de novedad, ofrecen una ventana a una era en la que lo desconocido era tanto temido como celebrado. El atractivo perdurable del seguro contra abducción alienígena no reside en su practicidad financiera, sino en su testimonio de la ingeniosidad estadounidense y la fascinación cultural por lo inexplicable. Incluso ahora, un puñado de compañías especializadas continúan ofreciendo estas pólizas, más como objetos de colección que como una verdadera gestión de riesgos, un legado peculiar de una época en la que incluso la posibilidad de encuentros extraterrestres era asegurable. Katharine Hepburn, la voz de $2 millones. En la década de 1940, la distintiva voz ronca de Katharine Hepburn le valió una póliza de seguro de $2 millones, una cifra tan grande que rivalizaba con todo su salario contractual. RKO Pictures, reconociendo que la manera de hablar de Hepburn era inseparable de su personalidad en pantalla, suscribió la póliza para proteger contra cualquier amenaza a su instrumento, desde el esfuerzo vocal y los nódulos hasta el simple desgaste del trabajo constante en el estudio. Según los términos, Hepburn tenía que asistir a sesiones semanales con un entrenador vocal para refinar el control de la respiración y prevenir el uso excesivo. Otorrinolaringólogos realizaban exámenes laringoscópicos trimestrales, documentando la condición de sus cuerdas vocales en registros médicos meticulosos. Cualquier señal de ronquera o inflamación desencadenaba periodos de descanso inmediato con la póliza cubriendo tanto los días de rodaje perdidos como la terapia especializada.
En The Philadelphia Story, en 1940, los directores adaptaron su forma de diálogo para minimizar la fatiga vocal, mientras que en el rodaje de La Reina de África, en 1951, el estudio trajo inhaladores portátiles de vapor y un equipo médico para proteger su actuación en los climas húmedos de África. Más allá de los platós de cine, la voz de Hepburn era su embajadora en entrevistas, transmisiones de radio y giras de bonos de guerra. La usaba para proyectar tanto vulnerabilidad como autoridad, ya fuera suplicando apoyo durante la guerra o desafiando normas de género en sus papeles. Anécdotas de Katharine Hepburn según Susan Graver. Una biografía describió a Hepburn insistiendo en ensayos silenciosos para escenas con mucho diálogo, preservando su resistencia vocal para las tomas. Cuando ocurría una ronquera menor, el estudio invocaba la política de pausar, detener la producción en lugar de arriesgarse a un daño permanente. Al asegurar su voz por $2 millones, Hepburn y RKO establecieron un nuevo estándar para valorar talentos intangibles. No era solo protección, era una declaración de que su potencia vocal, ese timbre inconfundible, era tan crucial para su leyenda como sus ojos penetrantes y su espíritu independiente. Bob Hope, las piernas de $500,000. Pocos artistas dependieron tanto de unos pies ágiles como lo hizo Bob Hope a lo largo de su carrera de 6 décadas. En la década de 1950, Hope contrató una póliza de seguro de $500,000 para sus piernas. Aunque modesta según los estándares actuales, reflejaba las inmensas exigencias físicas de sus rutinas escénicas, comedias cinematográficas y legendarias giras del uso. Asegurada por Lloyd's de Londres, la póliza cubría cualquier accidente o lesión. Las piernas de Hope lo llevaron a través de escenarios de vaudeville, a través de números de baile elaborados en películas como Camino a Río en 1947 y a escenarios improvisados en puestos militares remotos. La póliza requería exámenes semestrales de podología y ortopedia con informes detallados sobre el tono muscular, la estabilidad de las articulaciones y la integridad de la piel. Fotografías documentaron sus pantorrillas y tobillos de perfil, asegurando que cualquier esguince, fractura o moretón profundo pudiera ser rastreado contra un registro claro previo. Durante sus giras con la USO, la póliza de Hope demostró su valor. A menudo bromeaba diciendo que actuar en terrenos irregulares y bajo fuego era más arriesgado que un simple paso en falso cómico. Arriesgaba su carrera. Según el libro de Bob Hope de Bill McKinney, The Great American, en una gira de 1952 en Corea, Hope resbaló en el hielo mientras saludaba a las tropas, sufriendo un esguince leve en el tobillo. La póliza cubrió el costo de una breve estancia en el hospital, fisioterapia de emergencia y el gasto de volar a su masajista personal para cuidados de seguimiento. En años posteriores, a medida que la salud de Hope disminuía, las piernas aseguradas se convirtieron en un símbolo de su resiliencia. Él bromeaba famosamente: "He usado mi póliza 2 veces, pero siempre pagaron", convirtiendo la cláusula en parte de su charla en el escenario. La póliza de $500,000 para las piernas es un testimonio del rigor físico detrás del encanto de Hope, prueba de que, bajo cada chiste y cada broma de golf, había un bien cuidadosamente protegido, vital para mantener la risa en los campos de batalla y en casa por igual. Estas pólizas extrañas no eran solo cuentos peculiares, eran salvavidas en una industria donde la fama era efímera y las carreras pendían de un hilo. Desde la sonrisa de Monroe hasta la voz de Sinatra, estas estrellas entendieron que sus rasgos más únicos también eran los más vulnerables. Pero la verdadera historia no es el seguro, es el legado. Estas pólizas protegieron más que activos, salvaguardaron sueños, legados y la magia que hizo inolvidable a Hollywood en la Edad de Oro. Gracias por vernos. Denle me gusta, comenten y suscríbanse porque nunca saben qué historia extraña de Hollywood descubriremos a continuación.